En la palabra de Dios. Vamos a leer un pasaje que precisamente, hermanos, nos conecta con todo esto que hemos estado meditando en estos espacios y que es un pasaje que nosotros ya meditamos unas fechas atrás o unos días atrás. Me refiero al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 2 hasta el versículo 7. Santiago capítulo 1, del 2 al 7. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Ya hemos meditado acerca de esto, pero hoy vamos a tener un caso particular muy interesante y que puede que nos ayude para identificarnos a veces en las circunstancias que nos encontramos. Primero que todo, hermanos, el de hermano Santiago le está escribiendo a la iglesia del Señor y dice: hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Vamos a ser honestos, hermanos, usted y yo, delante de Dios. ¿Qué es lo que nosotros sentimos cuando estamos atravesando por pruebas? ¿Qué es lo que sentimos realmente? ¿Gozo? ¿Realmente sentimos gozo? ¿O lo primero que se dispara en nosotros es la duda? La duda de no saber qué va a pasar, la duda de no saber qué es lo que nos espera, la duda de no saber si nos equivocamos y por eso es que estamos pasando por esta situación. Y también se nos disparan otras actitudes en nosotros que no son muy espirituales. Cuando estamos atravesando por situaciones difíciles, a veces se activa en nosotros el enojo, el reproche, la queja, alzamos la voz un poco más de lo acostumbrado, nuestro rostro se demuda, es decir, cambiamos, y por eso la gente nos puede ver y nos dice: ¿qué te pasa? Cuando nos preguntan qué te pasa, sin nosotros haber dicho nada, es porque en el rostro estamos reflejando que algo interiormente nos está ocurriendo. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero no solamente con la familia, sino también con los hermanos en Cristo, cuando nos reunimos, cuando estamos en una visita, uno alcanza a detectar a veces en los rostros de los hermanos que están pasando por alguna situación difícil. Pero miren lo que dice el pasaje: tengan por sumo gozo. La palabra sumo es lo más alto, no es la misma palabra sumo de extraer lo más puro del jugo o de las cosas que queremos extraerle, sino que la palabra sumo es lo más alto, es la misma construcción de la palabra que se encuentra en Filipenses. Dice que Cristo, por haber sido humillado, fue exaltado hasta lo sumo, es decir, hasta lo más alto que se pueda tener. Bueno, la palabra nos dice que cuando nosotros estemos atravesando pruebas, tengamos sumo gozo. Y no quiero profundizar mucho porque lo hemos estado meditando con nuestro hermano Juan Carlos los días miércoles en la carta a los Filipenses. Recuerde que esa carta es, o el tema central es el regocijo cristiano o el gozo en el cristiano. Pero ¿qué es lo que quiero que veamos, hermanos? Porque Santiago está conectando las pruebas, la oración y la duda. Es decir, van de la mano. Cuando estamos pasando pruebas, nuestra reacción, ¿cuál es? Ir ante Dios. Poner ante su presencia nuestras peticiones, nuestras dificultades, nuestras ansiedades, lo que estamos sintiendo, lo que deseamos que Él haga en nuestras vidas, porque si usted es como yo, no solamente nosotros le decimos: Señor, hágase tu voluntad, sino que nosotros tenemos una idea de lo que desearíamos que el Señor hiciera con nosotros. Sabemos que al final Dios hará su voluntad, pero todos nosotros vamos con una petición. Si tenemos un problema con el hijo, yo no creo que ninguno de nosotros piense en ese momento solamente:
Bueno, Señor, al final la salvación es individual. Si mi hijo se condena es problema de él, yo fui buen padre. No, creo que todos nosotros le pedimos, Señor, ayúdame a saber manejar esta situación, a poder que este problema se solucione, a poder saber hablarle a mi hijo, a que mi hijo cambie su actitud, cambie su temperamento, cambie su carácter, a que sea más sujeto y sea más obediente. Creo que todos nosotros vamos con esas peticiones, ¿sí o no? Pero Santiago dice, cuando estén atravesando por una prueba, sientan sumo gozo. ¿Cómo vamos a sentir ese gozo, hermanos? Si no lo estamos sintiendo en los momentos en los cuales estamos atravesando dificultad, pues Santiago nos dice, bueno, hermanos, ustedes deben hacer algo. Versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y no es solamente falta de sabiduría, sino falta de gozo, falta de paz, hermano, pero nosotros tenemos todo eso, sí, espiritualmente está acá adentro, pero es lo mismo que los músculos en un ser humano. Un ser humano que quiera tener más fuerza y que quiera desarrollar masa muscular, no se le inyecta el músculo. O sea, no hay nadie que le digan, yo quiero ser acuerpado como el hermano Julano o el hermano Sutano o como el artista de televisión o como este personaje, y él no va al gimnasio y allá le dicen, bueno, ¿qué cantidad de músculo quiere que le vendamos? No. ¿Qué es lo que hacen en el gimnasio? ¿Qué es lo que hace una persona para que los músculos crezcan? ¿Qué es lo que hace? Ejercicios. Para poder que eso que ya está comience a expandirse, a expandirse, a expandirse, a crecer. Bueno, es igual, hermanos. Usted y yo tenemos gozo, paz, amor, paciencia, bondad, benignidad, misericordia, templanza, dominio propio. Todo eso lo tenemos. Pero ¿qué necesitamos, hermanos? Hacerlo crecer. ¿Cómo lo hacemos crecer? Bueno, con el ejercicio espiritual, que es yendo en oración al Señor, reconociendo que en nosotros no hay ninguna capacidad, en el ser humano no hay ninguna capacidad de poder hacer crecer el espíritu, todo lo hace Dios. Y segundo, poniendo en práctica lo que la palabra de Dios nos dice, porque todos nosotros necesitamos ejercicio, práctica y nutrirnos de la palabra de Dios. Entonces Santiago dice, si tienes dificultades debes tener gozo. ¿Cómo consigues el gozo? Pídeselo a Dios. Pero cuando le estés pidiendo a Dios en una situación de esas, dice el hermano Santiago, pero pide con fe. No dudes de que Dios es poderoso para darte eso que tú le estás pidiendo. Hermanos, a veces nosotros vamos ante el Señor con oraciones que en nuestra mente creemos estar convencidos, pero que en la práctica no lo estamos. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un momentico Hechos capítulo 12. Hechos 12. Y miren lo que dice este pasaje. Vamos a leer toda la historia porque es bueno conocer el contexto de la historia para que veamos y saboreemos un poquito más en lo que el Señor nos quiere enseñar esta noche. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenga en cuenta ese número. 4 grupos de 4 soldados, es decir, 16 soldados en ese momento, para que le custodiase y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y escuche esto, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Guarde también ese datico en el disco duro. Primero, los 16 soldados custodiando a Pedro. Segundo, la iglesia estaba reunida haciendo oración sin cesar. ¿Por quién? Por Pedro, no orándole a Pedro. Nosotros no le oramos ni a Pedro, ni a Juan, ni a Jacobo, a ninguno de ellos le oramos, sino oración por Pedro. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Es decir, Pedro está amarrado, sujeto a 2 soldados, es decir, si Pedro se movía, las cadenas se alaban y el soldado inmediatamente se iba a despertar, porque estaba conectado con él. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor,
Y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete, es decir, vístete, y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía visión. Él pensó que seguía dormido y que todo se lo estaba imaginando, como le sucedió allá en Hechos capítulo 10, cuando vio el gran lienzo que descendía con todos los animales, una visión que Dios le permitió tener. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, es decir, 8 soldados, y 2 que lo tenían amarrados, ¿cuántos llevamos? 10. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, es decir, aquí es donde Pedro, ya viéndose en la calle, dijo, esto no es visión, esto es real, esto realmente está pasando, yo estoy libre. Después de estar encadenado, después de estar preso, después de tener allí a 16 soldados custodiándome y estar amarrado a 2 sujetos con barrotes de hierro que me impedían salir, ahora Pedro dice, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo que verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Escuche lo que vamos a ver aquí. Allá en Santiago dice que si alguno tiene falta ¿de qué? Sabiduría. Y ahí podemos incluir todas las demás cosas, el gozo, la paz, la paciencia, la economía. Si alguno tiene falta de economía, hermanos, ¿qué hacemos? Bueno, hay que trabajar, pero sabemos que debemos ir ante la presencia del Señor. Señor, ayúdame en esta escasez, en esta necesidad. Yo no creo que ninguno de nosotros piense, no, el Señor me mandó a trabajar y yo para qué le oro si al final el que trabaja soy yo y yo soy el que consigo la comida. No, creo que todos nosotros tenemos esa noción de que aunque nosotros somos los que trabajamos, es Dios quien lo provee. Entonces, si tenemos necesidad económica, necesidad de alimento, necesidad de salud, si tenemos necesidades espirituales, ¿a quién vamos, hermanos? Vamos al Señor. Si nosotros tenemos un problema muy grande, ¿a dónde vamos? Al Señor. Y aquí estamos viendo que eso fue lo que hizo la iglesia. Ellos están viendo que su guía, su hermano, su apóstol, su líder, su ministro, su siervo, está en una cárcel. ¿Qué hizo la iglesia, hermanos? ¿Qué haríamos nosotros? Sinceramente. Y yo no voy a decir esto no porque no crea en esto, lo creo, pero me refiero a qué haríamos. ¿Cuántos de nosotros, si viésemos que un hermano en Cristo es encerrado injustamente en una prisión, escuche, injustamente, no es que está en investigación, no es que no se sabe, será el sereno, no, es que es verdad, el hermano injustamente ha sido llevado preso. ¿Qué sería lo primero que haríamos nosotros? Sinceramente, ¿oraríamos o inmediatamente se dispararía en nuestra mente la idea de a quién le pedimos ayuda? ¿Qué abogado conocemos? ¿Hay un hermano abogado en la iglesia? ¿Hay un hermano que sepa de un buen abogado que nos ayude con él? ¿Qué haríamos nosotros? Yo creo que todos nosotros deberíamos orar y luego conseguir el abogado. ¿Sí o no? Porque con la oración solamente, hermanos, yo creo en el poder de la oración. Pero recuerde, cuando usted tiene que defenderse ante el gobierno, le es necesario muchas veces usar los derechos que Dios le ha dado. Y Dios, a través de los gobiernos, le concede al hombre el derecho de tener a alguien que lo represente para que se demuestre que es inocente. ¿Sí o no? Pero ¿qué fue lo que hizo la iglesia, hermano? Mire, aquí no se ve que ellos contrataron abogado. No se ve. Y quiero creer que habían hermanos que conocían de leyes. Pero ¿qué fue lo que hizo la iglesia, hermanos? Oraban sin cesar. Es decir, comenzaron unos espacios de oración intensos por nuestro hermano Pedro.
¿Cuánto tiempo? No sabemos. ¿Cuántas horas? No sabemos. Hermanos, ¿cómo era esa oración de ellos? ¿Cómo creemos nosotros que oraban los hermanos? Oraban pensando tal vez, bueno, Señor, pues si te vas a llevar a Pedro, pues ¿qué vamos a hacer, Señor? Y nosotros que lo queríamos tanto a Pedrito. No, yo creo que muchos de nuestros hermanos en esos momentos, en ese lugar, en su mente estaba, Señor, libra a nuestro hermano Pedro de la injusticia, libra a nuestro hermano Pedro de las garras de la maldad, libra a nuestro hermano Pedro de que le hagan daño, guarda a nuestro hermano Pedro, cuídalo, así como nosotros le pedimos ahora, Señor, guárdanos del COVID-19, protégenos de que no nos infectemos, protege a nuestros hijos ahorita que entren a estudiar, protege a mi esposo que es el que sale a la calle, Señor, que no llegue infectado. Creo que todos nosotros oramos así, ¿sí o no? Con fe de que el Señor lo va a hacer. Bueno, yo creo que la iglesia oraba con fe. Señor, libra a Pedro, ayuda a Pedro, Señor. Que Pedro salga de la cárcel, Padre, que salga inocente, Señor. ¿Sí o no? Creo que nosotros lo haríamos. Yo lo haría, hermano. Si usted estuviera preso, yo lo haría. Oraría por usted, a menos de que usted esté encerrado, justamente ahí sí, Señor, hazle sentir tu castigo y tu disciplina. Pero si es injusto, Señor, ayúdalo. Es un hermano que está sufriendo, su familia está sufriendo. Recuerde, Pedro es casado y posiblemente tenía hijos. No se dice que tenía hijos, pero para mí creo que tenía. Muy raro que un judío se casara y no tuviera hijos. Pero entonces hay una esposa, hay unos hijos, posiblemente jóvenes, niños, preadolescentes, no sabemos. Pero hay todo un núcleo de personas que está siendo afectada por la situación de Pedro. ¿Qué hizo la iglesia? Orar sin cesar por nuestro hermano Pedro. ¿Qué hizo Dios, hermanos? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Respondió? ¿Sí o no? Porque la oración de ellos fue escuchada por Dios. Y nuestro hermano Pedro salió libre. Y Pedro cuando se ve en la calle dice, Dios mío, gracias. Él no sabe que la iglesia está orando. O por lo menos no lo relata la escritura. Puede que yo esté especulando y me disculpan si lo ven así. Pero para mí Pedro no sabe que la iglesia está orando por él. Posiblemente él crea que estén orando. Pero no se relata en las escrituras que Pedro supiera, allá están mis hermanos orando y qué bueno. No. Y él sale y dice, Dios mío, ahora veo que me has librado de la mano de Herodes y de todo lo que los judíos me querían hacer. Fue respondida su oración. Pero escuche lo que sigue. Dice, en el versículo 2, en la segunda parte, donde muchos, por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, no en la entrada principal, del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, la reconoció, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, escúchela lo que ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron, ¿cómo se quedaron? ¿Cómo se quedaron? No se quedaron atónitos, no, atónitos. O sea, se quedaron estupefactos, más claro, se quedaron pasmados, privados, impresionados. Como decimos nosotros, la persona lo ve y ahí quedó. Pregunta, ¿no estaban ellos orando por Pedro? ¿No estaban orando? Cuando esta muchacha entra y les dice, es Pedro, ¿por qué ellos no le dijeron, ¿cómo que es Pedro? Ábrele la puerta, Dios mío, gracias por haber respondido. No, estás loca. No, ese es Pedro, ese es Pedro. De pronto es que es su ángel, es decir, su espíritu ha venido para acá, posiblemente hasta lo creían muerto. Bueno, se murió y el espíritu vino a despedirse. Recuerde que esas son ideas humanas, de que las personas se mueren y dicen, y él vino y yo sentí sus pasos y sentí, y él tocó por allí la mesita donde siempre estaba y desacomodó la almohada como él siempre lo hacía. Yo no sé, yo respeto esas experiencias, pero la palabra es clara en cuanto a esto, que los que mueren ya no tienen nada que ver con lo que se hace debajo del sol.
ya debajo de este mundo, ya no tienen nada que ver. Pero este hombre o estos hombres le dicen a esta mujer, estás loca. Cuando ella persiste dice, no, será su ángel, es decir, es otra cosa, no creas que es Pedro. Hombre, ¿no le están pidiendo a Dios? Hermanos, a veces no nos sucede a nosotros que le oramos a Dios, le pedimos a Dios, rogamos a Dios, nos centramos en oración, aprovechamos cualquier espacio para orar, nos reunimos para orar, invitamos hermanos a orar por una situación específica, incluso podemos ayunar por esa situación. Y Dios está respondiendo y nosotros no estamos creyendo. Esta es la situación de Dios. Esta es la situación. Señor, respóndenos. Y Dios le responde y no creen. Al punto que Pedro es el que tiene que insistir en llamar y tocar y tocar. Soy yo, ábrame que soy yo. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos estado en esta situación? Que Pedro, Dios nos está mostrando y me está diciendo, ¿me estabas pidiendo? ¿Me estabas clamando? Ahí está la respuesta. Y uno es, no, yo no creo que sea eso, no, yo creo que es otra cosa, me estoy haciendo visiones, me estoy imaginando, yo no creo que sea por ahí, yo no creo que sea esta la respuesta de Dios, y Dios diciéndome, esa es la respuesta que me estabas pidiendo. Hermanos, si alguno de vosotros tiene falta de, pídala a Dios, pero no dudemos, hermanos. A veces Dios nos está mostrando las respuestas y nosotros teniéndola frente a nuestros ojos no las estamos viendo. Puede ocurrirnos lo mismo que estábamos viendo el domingo. Pilato tuvo la verdad delante de sus ojos y no la vio. Puede que nosotros estemos viendo la respuesta de Dios a nuestro clamor, a nuestras peticiones, y nosotros sigamos sin creer. Puede que incluso los que nos digan, mira, esta es la respuesta de Dios, estás loco. No, mira, esta es. No, te lo estás imaginando, no es así. Hermano, no pidamos así. No pidamos así. Realmente, hermanos, si le pedimos a Dios, creamos en que Dios es bueno y Dios hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Y Dios respondió la oración de estos hermanos. ¿Cuántas veces le hemos pedido al Señor? ¿Hemos tenido tribulaciones? Pidámosle al Señor que nos ayude a crecer en nuestro gozo. Tenemos una dificultad, tenemos una necesidad, pidámosle a Dios. Y cuando el Señor responda, creámosle.